yo no dejé de trabajar en la universidad, para que sepan. Nosotros trabajábamos en línea durante toda la pandemia, completica. Y bueno, pero fue una experiencia casi de, ¿cómo decirlo? Monacal. Yo estuve encerrada en mi casa y tuve oportunidad de pues estudiar intensamente, lo cual me permitió entonces en el tiempo esperado entregar no solamente todas las responsabilidades eh, que correspondían a la formación, sino que pues yo pude también hacer en paralelo la investigación doctoral. Entonces, bueno, yo les quiero comentar un poco eso como preámbulo, como abreboca, para decirles que cualquier hora es buena para estudiar, que hay que organizarse para, para, para poder cumplir con nuestra casa, con el trabajo y con lo que académicamente hemos asumido como un compromiso de formación. Y bueno, pues decirles que sí se puede, que yo sé que algunos están ocupaditos, pero que no dejemos de hacer el intento. ¿Okay? Bueno, dicho esto, yo quisiera entonces compartir pantalla, que tengo que darle aquí presentar ahora y después ventana. ¿Qué desea hacer, profe? ¿Presentar un PowerPoint? Sí, ajá, le di presentar ahora y en la ventana que se abre, escojo ventana, tengo la presentación abierta en modo PowerPoint, no en pantalla completa, sino en modo PowerPoint, escojo esa y le digo compartir, ¿cierto? Correcto. Compartir. Está en... Ahí viene. Ok. Ajá, pero fíjense, Profe, yo no los veo. Le voy a dar pantalla completa. no le dé pantalla completa, dele vista de lectura que está al lado. Vista de lectura. Ah, ok. Y ahí vemos nosotros completamente sin problema. Pues si usted le da pantalla completa, le abre otra ventana y entonces nos vamos a quedar viendo nada más el PowerPoint sin avanzar. Ah, ok. Bueno, yo allí no los veo. Yo espero verme bonita. No, nosotros la vemos perfectamente desde aquí. La vemos Ok. usted, vemos a los muchachos, vemos la presentación. Ok. Bueno, yo quería entrar por mi teléfono, pero se va a poner más pesado ¿cómo se llama? El internet. Sí. Y bueno, entonces les presento lo que fue mi trabajo doctoral. También un poco para abrir en ustedes esta expectativa, mis queridos doctorandos. Asistan a todas las presentaciones doctorales que puedan, porque en esos espacios de discusión y de defensa, de presentación y defensa, que son los términos correctos, usted va a ver cuál es la dinámica, no solamente no solamente de lo que es presentar un trabajo y enfrentar a un jurado, sino que adicionalmente usted va a poder ver cómo es que un doctorando comparte con los presentes y sobre todo con el jurado lo que fue su proceso de investigación y de transformación como participante. ¿Ok? Entonces, como participante y doctorante. Ok, me conecté por el otro, hay que bajar el volumen. Sí. Ok. Déjenme aquí.
quiero es quitar la cámara aquí. Ahora sí, profe. Ajá, espero que no me haga retorno. No sé si... Le está haciendo un poquitico de retorno. Lo que puede hacer es bajarle al audio de la computadora para que la corneta no escuche. Ya desactivé el sonido en el teléfono. Ok. Con favor de Dios, nadie me va a llamar en este momento. Bueno, me veo de ladito, pero por lo menos sé qué es lo que está sucediendo y quiénes están allí. Bueno, estimados profesores, les presento a partir de ahora. Voy a tratar de hacerlo en el mismo tiempo que me dio el jurado para defender, que fueron 45 minutos, y yo logré hacerlo en menos de 45 volando. Advirtiéndoles que la presentación fueron 40-45 minutos. La defensa fue más de una hora, que es realmente para lo que hay que prepararse mucho. ¿Okay? La defensa. Después la deliberación fue como una hora, total que yo empecé presentando a las 9 y nos fuimos de la universidad como a las, no sé, 12 del mediodía. O sea que el día de la defensa hay que prepararse para pasar el día en la universidad. Bueno, por lo menos en mi facultad fue así. Mi investigación doctoral yo la denominé Aproximación Fenomenológica Hermenéutica de la Educación Armónica. Y bueno, la tesis doctoral presentada ante la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo para optar al título de doctor en educación. Yo fui la autora y mi tutora fue la doctora Elsie Medina, a quien aprecio profundamente y le agradezco que me acompañó en este camino de construcción y descubrimiento de la real dimensión de mi trabajo doctoral. La propuesta que yo hice tenía un punto de partida que es el siguiente. La educación como fenómeno revela la problemática que atraviesan sus fundamentos debido a las insuficiencias que lo afectan. En el contexto actual exacerba, según yo pude determinar, exacerba la situación y motiva el planteamiento de una alternativa educativa. Es decir, que todo lo que yo consulté como investigador y todo aquello que pude recoger también de manera empírica en mi ejercicio docente por más de 20 años en la Universidad de Carabobo, me dio como un panorama en el cual yo entendí que todo lo que estaba establecido como fundamento de formación no era suficiente para los tiempos actuales. Y en una dinámica formativa en la cual estábamos atravesando por una emergencia académica, por una emergencia económica del país y además por una emergencia sanitaria, todo lo que estaba escrito pues todo lo que estaba propuesto como trabajo de formación nos había, vamos a decir, reducido a una mirada de supervivencia de lo que era el proceso educativo. ¿En qué sentido? En que todo lo que se constituía como la formación de lo humano se dejó de lado para solamente dedicarnos a la formación, vamos a decir, profesional estrictamente en lo que se constituye como la episteme necesaria para el trabajo de un profesional. Entonces, progresivamente las universidades y a nivel general se fueron como desprendiendo de esas grandes intenciones que deben orientar a la educación y eso fue lo que a mí me preocupó fundamentalmente. Entonces uno tiene que tener un punto de partida, como dónde es que está el vacío, el quiebre, y para mí era ese, que no, lo que estaba escrito como fundamento ya no daba respuesta y lo que daba respuesta no estaba siendo, digamos, implementado en razón del contexto en el que estábamos trabajando. Entonces, bueno, lo primero que hace uno como
expositor de una tesis doctoral es presentar la realidad estudiada, su problematización, los propósitos y, bueno, lo que antes llamaba unos objetivos en el pregrado o en este nivel, pues razones o intencionalidades doctorales. Yo tuve como piedra angular de mi trabajo investigativo estas dos definiciones que son educere y educare. Y en este sentido, especialmente a los que están, digamos, en las ciencias duras, en el paradigma cuantitativo de formación, vamos a decir, para ustedes tiene que ser una develación esta concepción de lo que es la educación. Por una parte, nosotros consideramos que lo que recoge la etimología del término nos deja ver entonces una serie de consecuencias en tanto a la definición de los puntos de partida, los fundamentos, el trayecto investigativo y las conclusiones a las que se quiere llegar en relación con la consideración de si educar es extraer de adentro del estudiante aquel potencial que habita ya en él, o si educar será educare como elemento que refiere criar, alimentar, influir desde el exterior a ese estudiante, a ese participante que es objeto entonces de un diseño educativo. Para mí esto también fue un elemento sumamente determinante e iluminador y que se constituyó en un eje para toda la investigación. Si yo iba a hacer una propuesta de educación armónica, bueno, ¿sobre qué horizonte me iba a afincar yo? Sobre la consideración de que educar es ese educere, que significa sacar del estudiante lo que... O educar es influir desde afuera para transformar al ser humano y entregarle pues esa carga formativa, esa carga educativa de conocimientos que la ciencia ha consolidado a lo largo de los años en todos los aspectos de las diferentes dimensiones epistémicas que constituyen el saber. Entonces, este es otro elemento que fue un hilo dorado que condujo toda mi investigación, incluso la definición o el establecimiento de las preguntas que me permitieron indagar en los informantes claves para entonces encontrar las respuestas que yo estaba buscando. Bueno, uno tiene, por supuesto, pensando en el hecho de que te pueden leer educadores o profesionales de otras áreas, tener la gentileza académica de presentar cuáles son las semillas generadoras del concepto de educación con el que se está trabajando. Y bueno, a mí me pareció conveniente pues expresar allí en qué consiste la educación formal como proceso de acción intencional, que expresa la formación deseada, porque ustedes están trabajando también, esto les va a servir para contextualizar su trabajo y su investigación. Usted va a trabajar no con cualquier educación, con la educación informal, no, usted va a trabajar con educación formal, porque está trabajando con educación universitaria, que es conducente a título. Entonces, todas sus referencias tienen que estar en ese ámbito. ¿Me siguen? Sí. Le seguimos, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, bien. Continúo. Entonces, me planteé también el telos de la educación, el elemento teleológico, porque en esa caracterización de la educación, si yo estoy hablando de educación armónica, ¿de cuál? Bueno, de la educación formal. Y de la educación formal como intencionalidad. Entonces, fue importante también el telos de la educación sobre el cual yo me posicionaba para avanzar sobre mi investigación. Y para mí, la intencionalidad de la educación debe constituirse de manera prospectiva, es decir, que usted se adelante a sus tiempos y con una mirada, vamos a decir, casi predictiva, poder establecer algunos elementos que puedan
vencer por algún tiempo el efecto corrosivo del paso del tiempo, efectivamente, porque todos los diseños y todas las propuestas están afectadas por ese elemento del paso del tiempo, de la pérdida de vigencia de los modelos o de los elementos que inspiran los modelos educativos, y por eso nosotros tenemos que pensar no solamente en el presente, sino en lo que pueda funcionar a futuro. Hay algunos elementos que resisten el paso del tiempo, como por ejemplo las propuestas en el ámbito de la ética. Sin embargo, usted hace su propuesta doctoral y a lo mejor está vigente por 4 o 5 años y es un elemento nuevo y seguramente será superado. Por eso los educadores tenemos que mantenernos en constante formación, porque la dinámica del mundo cambia y la educación, como respuesta a la educación, también entonces tiene que actualizarse. Bueno, yo en el ámbito de, vamos a decir, el encaje curricular, lo encontré en Tobón, en Sergio Tobón, con quien tuve la oportunidad de formarme hace muchos años, y a partir de allí quedé conectada, vinculada a la formación por competencias, y aunque en nuestro país hay profesionales que se han dedicado también a la propuesta de modelos de diseño por competencia, yo me casé con Tobón. Yo encontré en su propuesta, que es de 2005 y de la cual él ha seguido escribiendo, esto es un doctor en educación colombiano, excelente, se los recomiendo. Él plantea que la educación debe apuntar hacia el desarrollo de lo humano, donde fíjense todos los elementos que él integra: lo cognitivo, corporal, lo social, comunicativo, ético. Hace responsable de la educación no solamente a las instituciones educativas, sino a la sociedad, a la comunidad, a la familia. Pues es una mirada compleja, cuyo alcance está vinculado también a las propuestas de la UNESCO, a las propuestas de Morán, de los 7 saberes necesarios para la educación de futuro. Y a mí ese discurso me atrapó y dije, este es mi encuadre curricular. Y en las tesis que ustedes van a desarrollar tienen que tener un elemento en el cual usted, vamos a decir, se posicione como investigador desde el punto de vista educativo, específicamente curricular, es decir, sobre qué propuesta de diseño educativo usted se va a inspirar o lo va a acompañar en su proceso de investigación y de diseño, y en mi caso fue la propuesta hecha por Sergio Tobón. Yo tengo una serie de elementos también vinculados a los fundamentos psicológicos, andragógicos, vamos a decir, filosóficos, pero eso los dejé en láminas aparte y no los incluí en la presentación porque el tiempo con el jurado era muy corto. Sin embargo, las tengo al final de la presentación, ¿ok? De manera que si el jurado pedía que ampliara yo un poco esa información, pues las tuviera a la mano y no me tomaran de sorpresa. Entonces, solo hice, vamos a decir, referencia en esta parte de la exposición a Tobón, y el resto de los teóricos los dejé solo por si ellos me los preguntaban. ¿Por qué se hace esto, muchachos? Porque se supone que el jurado ya leyó todo ese capítulo, todo ese apartado de fundamentos sobre los cuales usted se afinca como investigador, y a partir de allí hace el gran salto hacia su trabajo de indagatoria para posterior propuesta doctoral. Bueno, en esta lámina yo presento pues una mirada sobre las coordenadas contemporáneas, o sea, sobre la actualidad del momento en el que yo estaba investigando. Y pues hago referencia allí para los entendidos en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, cuando digo que actualmente nuestra contemporaneidad está
signada por un espacio de asombro. Para mí fue asombroso leer a Bauman, donde él dice que la modernidad se desintegra y se hace líquida de la mano con corrientes posthumanistas, transhumanas y de inteligencia artificial. O sea, una pincelada sencilla donde yo refiero que actualmente a nivel planetario y en nuestro país vivimos de una manera líquida, fluida, donde todo pasa, vuela, se mezcla una cosa con la otra, desaparecen los límites, estamos como invadidos por una ola de cualquierismo, donde cualquier cosa se transforma en tendencia, es un impacto de momento, una moda, y bueno, ahí está metido todo ese discurso de nuestra contemporaneidad, que ya no es modernidad, ni es posmodernidad, ni no sé ya ni cómo definirla, ¿ok? Pero donde efectivamente lo humano es sustituido por la máquina, donde nos desleímos, nos volvemos perdemos nuestra cualidad de materia, de sustancia impenetrable, y nos transformamos en una sustancia que fluye de manera líquida y que más allá de procurar nosotros mantenernos en la resistencia a ese avasallante cambio de nuestra realidad, entenderlo e incorporarlo o comprenderlo para saber nosotros en conciencia y no llevados por ese tsunami de la realidad a la que alude Bauman, nosotros conscientemente pues no terminar en el fondo del proceso investigativo, del proceso existencial, sino con una mirada de conciencia y sobre todo de vamos a decir, de cierta impermeabilidad delante de esa avalancha de cambios que nos toca a nosotros vivir al compás de la docencia y sobre todo de la docencia a nivel universitario. ¿Okay? Lo humano es flujo, es cambio, es creación, es novedad. La tecnología conquista espacios de la multidimensionalidad. Todo está listo para usarse. Una aplicación hace todo por ti. La desafección es un elemento fundamental que plantea Bauman. Entonces, ¿cómo traer una propuesta educativa? Ustedes que estamos, y conmigo, estudiando ética personal y comunitaria, si la característica de esta generación, que es la que se siente en su aula, es la desafección. Eso es un elemento dramático, pero también muy llamativo. O sea, todo me llama la atención y eso está hasta medido. 40 segundos y ya quiero, o 20 segundos, es la atención que mantiene una persona delante de una pantalla en Instagram, por ejemplo. ¿Cómo competir? ¿Cómo ser atractivo en tu propuesta educativa, en tu propuesta doctoral, ¿verdad? En tu trabajo como docente universitario, cuando tú te estás enfrentando a una configuración de lo humano, que para Bauman es esa que tienen ahí en su pantalla. Todo está listo para usarse, entonces ¿para qué me voy a poner yo a trabajar en algo que ya está listo para usarse? Una aplicación hace todo por ti. No se oye. Sí, ya va, la profesora puede que tenga problemas de conexión. Ya, vamos a darle que se recupere. ¿Ustedes me escuchan? Ahorita sí. Ahora sí. ¿Me escuchan, muchachos? Se interrumpió. Está congelada la imagen. Sí, y se interrumpió ¿Me por un escuchan? momento. Sí la escuchamos. Ay, yo no escucho nada.
Mándenme un mensajito a ver si sale en la pantalla. Ok, sí, listo. Entonces bajo el volumen otra vez. Pero la imagen está congelada. Ok, entonces, esa es la realidad. Ok. La realidad es esa que pinta Bauman. La realidad es la que yo he descrito en las láminas anteriores, que es una sociedad marcada por mire, profe, ahorita, ¿quién estudia? Estudian profesora, los héroes. se Estudian los le héroes. desconectó la imagen de la Dice presentación. que se salió mi computadora con la presentación. Bueno, pero no importa, sigo hablando por aquí. A ver. Ok, ¿me escuchan por aquí? Sí. Sí, Por ahí le sí. escuchan. Sí, sí. Pero ahora, ajá, aquí activar sonido. A ver, ¿me escuchan? La escuchamos. Sí, sí. Fuerte, claro. Porque yo no los oigo. Algo hice que eché a perder todo. Bueno, y el computador se desconectó definitivamente. El computador se desconectó. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, las coordenadas contemporáneas. Espera, que yo puedo voltear esto y ustedes ven la pantalla. Pero se ve muy mal. Y no hallo cómo montarlo aquí. Bueno, yo les voy a seguir hablando. Entonces, muchachos, estimados profesores. A ver, ¿por qué no oigo? Aquí. Esto. Ahora, no me deja. Yo quiero escuchar. Cocina. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí Sí. los escucho ustedes. Sí, es que la escuchamos. retroalimentación es importante. Entiendo que la computadora se desconectó, o sea que estoy con los datos por el teléfono, cosa que me esperaba que sucediera. Bueno, les decía entonces que en esa primera parte de la exposición usted debe ubicar al jurado en todo lo que es el escenario sobre el cual usted está posicionado como investigador y a partir del cual usted entonces se va a lanzar a la aventura de la investigación. Y para mí fue entonces fundamental esos primeros trazos, diferencias entre educare y edúcere, la definición de lo que es la educación formal, porque sobre eso era que yo iba a escribir. Dentro de la educación formal, establecer la teleología de la educación y luego mi encuadre curricular, que fue la formación compleja presentada por Sergio Tobón, y el asombro que me producían la propuesta de Bauman en relación con la modernidad líquida. Entonces, fíjense lo que yo pongo aquí. Si lo ven en la pantalla, yo pongo, todo está en crisis, la moral, la economía, el clima político. Hay un daño antropológico en el hombre de hoy. Daño antropológico, imagínense ustedes a la conclusión que yo llegué. O sea, al ser humano se le ha hecho un daño en nuestro país y la educación no ha dado la respuesta. Y uno, claro, ahí hay un matiz político que uno deja ahí velado cuando refiere que hay un daño a la humanidad en nuestro país. Y una vez hecha el estudio de los fundamentos y la reflexión en tanto a si es edúcere, que es sacar, qué es lo que quiero sacar del hombre, y si es educare, o sea, influir, en qué manera voy a influir y cómo crear las condiciones para hacer posible la educación. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces todo eso se constituye en como el escenario o la foto, el telón de fondo que ustedes deberán, o que yo les sugiero, o que para mí funcionó como investigadora. ¿Por qué me funcionó? Porque yo revisé, me mandaron a revisar 10 tesis y yo revisé más de 20 tesis y descubrí eso, que el punto de partida, el planteamiento del problema, la delimitación de la mirada del investigador es sumamente importante
profesores, sumamente importante. ¿Por qué? Porque el jurado, cada uno tiene su mirada y su visión, pero usted tiene que sabiamente, inteligentemente, decirle, la mirada mía es esta. Y los teóricos con los que yo logré hacer ese tejido fundamental a partir del cual me lanzo a la investigación son estos, porque el saber es infinito, profesores. Y si usted no dice, mire, curricularmente yo me caso con Tobón, entonces te pueden decir, pero es que Tyler dice tal y tal cosa, pero es que Durán y Naveda dicen tal y tal cosa, pero es que Aide Páez dice tal y tal cosa, pero es que Elizabeth Martínez dice tal y tal cosa. Entonces, no, sí, eso está muy bien, pero yo me casé con Tobón. ¿Sí lo ven? La importancia de por qué usted establecer sus teóricos que lo acompañan desde el punto de partida y el desarrollo de la investigación doctoral. ¿Esa parte se entiende, profe? Sí, perfecto. Entendido, profesor. Sí, profesora, muchas gracias por eso. Sí, profesora. Ok, el profesor. Todo copiado, profesora. Ok, bueno. Entonces, planteo yo la siguiente lámina que dice el hacer del investigador doctoral. Yo voy a hacer esta chambonería de ponerles la lámina así, pero ¿se logra leer algo? Pues sí. Con dificultad. Ok. Yo me planteo entonces conocer y comprender al ser como ser para potenciarlo e influir sobre él y conocer los signos de los tiempos y conocer los signos de los tiempos. Y en ese conocimiento hacer un ejercicio de comprensión compleja. Como yo soy músico y mi propuesta es una metáfora de la música, pues utilicé terminología musical. Entonces, es un ejercicio de comprensión compleja, de escucha de un concierto de la existencia contemporánea, para entonces proponer un edúcere y un educare prospectivo en el horizonte universitario. Esas son el tipo de licencias poéticas que uno como autor de una aproximación teórica puede hacer. Si su campo son las ciencias sociales, bueno, hablen esos términos, porque esa es la jerga que usted conoce, esa es la que usted domina. Si usted trabaja más en el ámbito de la tecnología, pues romantice, poetice la expresión de la ciencia en la cual usted tiene, vamos a decir, su vida hecha, y haga de eso, de su estudio, de los fundamentos, de su comprensión, de su previsión, porque uno llega al doctorado más o menos con una idea y una inquietud, pues expréselo en términos originales, ¿ok? ¿Y por qué yo me aventuré a la expresión poética? Bueno, primero porque lo quería hacer así, intuitivamente, necesitaba hacerlo así, y luego cuando Martínez Migueles dice que teorizar o aproximarse de manera teórica es un ejercicio poético, y dije, Dios mío, encontré al teórico con el que me voy a defender en lo que se refiere al marco investigativo. O mejor dicho, sí, al estilo investigativo. Bueno, seguidamente yo establecí los propósitos de la investigación, y el propósito general fue generar la aproximación teórica de la educación armónica, y los propósitos específicos los casé con la metodología de Martin Heidegger, que fue mi teórico fundamental. Bueno, no les mostré la lámina, pero Martin Heidegger fue mi teórico fundamental como filósofo y como camino metodológico. ¿Okay? Para Martin Heidegger es importante la construcción, el análisis y deconstrucción de la realidad, y luego que uno hace esa deconstrucción de la realidad, pues hace una construcción nueva a partir de la escucha de los informantes, que para él se denominan atestaciones. Entonces, yo dije, esta metodología me gusta, y yo entonces diseñé unos pasos vinculados a la metodología de Heidegger, que fueron mis propósitos específicos.
se los digo brevemente, develar las nociones de educación integral y armónica humanista en el contexto universitario, es decir, encontrar qué es lo que la gente cree que es la educación armónica, en sus palabras. Luego, describir los principios de educación integral, y eso me llevaba entonces a la parte fenomenológica. Cuando usted describe, está trayendo del fenómeno aquello que es sustantivo para él. Seguidamente la parte interpretativa, que también Heidegger en su, vamos a decir, en su propuesta y en su idea de cómo es que se conocen las cosas como son, dice que no solamente debes comprender, sino debes interpretar. Y entonces yo, en mi tercer propósito específico, es interpretar las nociones y principios de la educación, haciéndolo coincidir entonces con el estudio del contenido, el estudio del contenido, el análisis de contenido y la generación de las redes semánticas, que por supuesto nacen a partir de la categorización, que además es hija de ese análisis de contenido, que usted solo logra hacer cuando hace toda la transcripción o transliteración de las entrevistas que usted hace con los informantes clave, que en la metodología cualitativa uno sugiere que sean 3 o 5, a menos que usted haga un estudio de caso y pues solamente tiene un entrevistado. Pero en el ámbito universitario, como la construcción es colectiva, pues se recomienda, bueno, yo les recomiendo que trabajen con fenomenología o todavía más fenomenología hermenéutica y tengan varios informantes para que la riqueza de lo que usted encuentre le permita entonces realmente proponer un constructo que sustantivamente se constituye en algo realmente novedoso para la ciencia de la educación, y al ser pasado por el tamiz de la evaluación de su proyecto, cumpla con lo esperado de una producción doctoral, que es que sea novedoso, que aporte algo a la ciencia, que esté inscrito dentro de una de las líneas de la investigación. Y uno se asusta, uno dice, pero Dios mío, ¿qué puedo yo decir? Si está todo dicho. Sí, está todo dicho. ¿Les ha pasado eso en este trayecto investigativo? Nada es A nuevo mí bajo el sí, sol. muchísimo. Sí. Sí, seguro. Sí, está todo dicho, profesores. Se los digo de una vez. Todo ya está dicho, pero lo que es nuevo es ¿Cómo yo lo digo? el tejido epistémico que usted va a construir y con qué hilos va a hacer usted ese macramé de su construcción doctoral. Entonces, por eso usted establece unos fundamentos que no son toda la ciencia. Usted escoge 4, 5, 10 teóricos. Después escoge 4, 5, 3 informantes claves, y al final es usted el gran tejedor que en esa rueca pues va a sacar la sustancia, va a construir esos hilos fundamentales y va a tejer su propuesta. Todo está dicho, si es verdad. Todo ya está escrito desde los griegos para acá. Hay cosas nuevas, por supuesto que hay cosas nuevas, pero el valor de su propuesta, y hacia allá tiene usted que apuntar, es que la manera en que usted la dice es una manera que nunca nadie la dijo previamente. ¿Me siguen? Sí. Ok. Con claridad, Entonces, bueno, en el capítulo 2, si yo explicito un poco más los fundamentos de la investigación, y yo me permití siempre informar al investigador en torno a qué iba a encontrar en ese capítulo 2. Y aquí, por ejemplo,
coloco lo siguiente: reconocer la ciencia consolidada, confesar el credo epistémico, establecer el sistema de ideas previo, se constituye en la desedimentación de las concepciones previas. Si se ponen de manifiesto, se ponen de manifiesto y a partir de la última frontera alcanzada proponemos tejer una nueva puntada para la ciencia de la educación. Eso es una presentación de un capítulo 2, donde uno sí explicita los fundamentos de la investigación. Y eso es un párrafo de mi autoría, de mi total y absoluta autoría, en horas de madrugada, donde ya cerrando la tesis decía, bueno, pero es que yo tengo que conducir al lector en cuanto a qué va a leer. Y en el proceso de investigación fenomenológico hay el círculo hermenéutico, y el círculo hermenéutico va acompañado por el espacio epogético, o sea, la epogé. Es decir, el momento en el que usted se abstrae o hace el ejercicio insólito de abstraerse a usted mismo de sus juicios previos para tratar de ver con una mirada clara al informante y escucharlo y tratar de extraer sin vicio, sin el vicio de su mirada y sus preconceptos, lo que el otro realmente está diciendo y no lo que usted considera según su mirada y su preconcepto que el otro está diciendo. Llegar a ese punto de la epogé, mire, yo allí estuve un año transcribiendo, leyendo, releyendo lo que me habían dicho los informantes y tratar de decir, no, pero es que esto es lo que yo creo, vamos a ver qué es lo que él me está tratando de decir. Entonces, para llegar a la epogé, usted primero hace su confesión. Esto, todos los fundamentos. Esto es toda la gente que me acompañó. ¿Ok? Un poquito más, porque ya en el planteamiento del problema es muy breve lo que uno debe presentar. Cerrar aquí para ver si la luz nos acompaña. Ok. Entonces, ¿en qué paradigma? Paradigma humanista. Educación holista como fundamento. El fundamento socioantropológico para mí fue Edgar Morán. Y, por supuesto, la contemporaneidad signada por la educación y la virtualidad y la inteligencia artificial, a la cual nosotros no podemos escapar. El fundamento ontológico y metodológico, bueno, ya se los he dicho varias veces, para mí fue Heidegger. Incluso hice este cuadrito aquí, inventado por mí, donde él le pregunta al personaje que está allí, cuéntame de tu ser. Porque en verdad a mí lo que me interesaba era como buscar las razones últimas que la gente considera que necesita cada profesional para formarse de manera armónica e integral, y que las universidades no les hemos dado respuesta. Y el teórico que anda y el filósofo que anda detrás de esa angustia de lo existencial, del ser en sí, de lo último, de la pregunta, de lo humano, fue Heidegger. ¿Y cómo lo encontré? Leyendo todos los días, viendo filósofos, cientos de videos de disertaciones filosóficas en internet. Me encontré con un argentino loquísimo, profesor de filosofía, que me encantó. Lo que pasa es que él dice mucha grosería y yo no se los puedo recomendar, pero es un profesor de filosofía, pero de un nivel de reflexión que yo no he visto en más nadie. Y ahí me enganché. Allí me... Guardia. Él se le llama Darío Stan Rasper, algo así. Pero escuchando a Darío Stan Rasper fue que yo dije, Heidegger es mi filósofo, y fui y me compré el libro. Y entonces me enganché con Ser y Tiempo.
Y el universo se encargó de que en ese estudio frenético encontré que Heidegger tiene un método para arrancarle a la realidad la verdad. ¿Ok? Entonces, mi método, no solo mi fundamento, mi teórico de base fue Martin Heidegger, sino que él mismo se constituyó en mi fundamento metodológico, que ciertamente estaba dentro del paradigma humanista, dentro de la metodología fenomenológica hermenéutica, pero es que en ese espacio, y aquí mucho cuidado, ojo al tambor, o mejor dicho, oído al tambor, oído al tambor, profesores, oído al tambor. Usted tiene que definir muy bien con qué autor de todo el universo de lo cualitativo usted se va a casar. Si se va a ir con Husserl, si se va a ir con Heidegger, ¿con quién se va a ir? Tiene que definirlo. Porque cada uno tiene, vamos a decir que matices. Tiene matices. Y entonces, para uno no volverse un enredo de hasta dónde o de qué manera es que se hace la interpretación, qué es lo que se considera el camino idóneo para llegar hasta la verdad de lo que usted está investigando, tiene que definir muy bien cuál es el autor sobre el cual usted se va a apoyar para conducir la investigación. ¿Esa parte se entendió? Sí. Sí. ¿Se refiere a lo metodológico, profesora? Sí, ajá. La metodología no es solamente usted diga, voy a trabajar con fenomenología hermenéutica, porque los jurados le van a decir con qué autor. Claro. Tiene que decirlo. Tiene que precisarlo. Entonces busque en internet todo lo que es el capítulo de fenomenología en investigación cualitativa. Yo me guié muchísimo con Miguel Martínez, ¿ok? Esa fue mi inspiración. Y de verdad que me orientó muchísimo, porque yo ahí pude ver de verdad con qué método me iba a casar. Eso es fundamental ahorita que usted está haciendo su proyecto, ¿oyó? Que hay gente que entrega y ni sabe cuál es la metodología que va a seguir. Establezca su metodología y cásese con un autor. ¿Ok? Bueno, yo definí algunos fundamentos psicológicos, el conectivismo, por supuesto, porque da respuesta a la invasión de la tecnología de nuestros tiempos. Leí mucho a Gardner con la generación App, porque los jóvenes a los cuales nosotros, o a los cuales yo les quiero aplicar mi aproximación teórica, que es educarlos de manera armónica, son jóvenes que, bueno, están caracterizados porque su vida funciona alrededor de una aplicación y un dispositivo electrónico. Entonces, ¿cómo educar a ese muchacho? ¿De qué adolece ese muchacho y que yo puedo traerle como novedad en mi propuesta educativa? Entonces, vamos a decir que me afinqué meridianamente en los aportes de Gardner en relación con la generación A. Las inteligencias múltiples para mí también fueron un fundamento meridiano en el ámbito psicológico. La psicología cognitiva de Vygotsky. Y bueno, el fundamento axiológico estuvo muy cerca de las propuestas de Adela Cortina, por eso siempre hago referencia. Me acerqué mucho a Sartre en relación con toda su propuesta vinculada a la concepción de la libertad entendida como elemento constitutivo desde donde debe organizarse la moral, y eso me llamó poderosamente la atención porque realmente toda norma moral debe venir por convencimiento y no por imposición, y Sartre habla de eso, y yo entonces me casé con Sartre en ese particular. Ciertamente he podido citar a Scheler, a Frondizi, vamos a decir, la ética aristotélica y kantiana, pero me decanté por la propuesta de Sartre porque, vamos a decir, me impactó su especial consideración en torno a la libertad. ¿Por qué? Eso tiene un porqué.
porque dentro de mi propuesta yo tenía muy claro que yo iba a sustanciar las máximas de mi universidad, donde me formé desde el pregrado hasta el doctorado, que son, en nuestro escudo dice Dios, libertad y cultura. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer la propuesta de la educación armónica, pero además voy a presentar la sustanciación contemporánea de lo que es Dios, libertad y cultura, que son las máximas de la Universidad de Carabobo. Y por eso, en ese fundamento axiológico, me anclé a la propuesta de Sartre. ¿Me siguen? ¿Están Claramente. aquí? Ok, chévere. Entonces vino la metódica de la investigación. ¿Ok? Usted puede hacer su presentación, incluso su tesis, con portaditas así, cuchillo yo. Bueno, la metodología fue de carácter, enfoque paradigmático de carácter interpretativo y reflexivo, por lo que se privilegió, como ya les he dicho varias veces, el método fenomenológico hermenéutico. La técnica fue la entrevista en profundidad, lo cual me permitía con algunos de los entrevistados preguntar y repreguntar. ¿Ves? Si tú te vas solo por una entrevista estructurada, puedes, ¿cómo les digo? Si tú haces 4 preguntas y ves que el entrevistado puede hablarte de algo específico, pero tú te tienes que ceñir al instrumento, pues te vas a perder de algunas cosas que pudieran servirte para sustanciar tu propuesta. Entonces yo me decanté por la entrevista en profundidad. Y la ruta ontoepistemológica, o sea, la búsqueda del saber relacionada con el ser, quedó establecida en concordancia con los postulados heideggerianos, cuya sistematización se llevó a cabo en la cometida de la deconstrucción, reducción y reconstrucción, que son los 3 pasos o los 3 momentos que señala Heidegger como espacios ineludibles para la develación de las sustancias inmutables últimas de aquello que nosotros estemos buscando. Ese proceso, muchachos, de deconstrucción, reducción y reconstrucción, aunado al círculo hermenéutico, ¿ok? Y al ejercicio epogético, es el corazón metodológico de mi investigación. ¿Eso se entendió? Sí. Ok, Sí, ¿hay alguna perfecto. pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, y solo debemos tomar una sola técnica. O sea, ¿qué nos conviene más? ¿Hacer entrevistas, encuestas o solamente una entrevista en profundidad es aconsejable? Porque como mi trabajo es sobre el lenguaje matemático y eso involucra muchos autores como el estudiante, el profesor, la cátedra. Ok, esos no son estudiantes, esos son informantes. Perdón, informante, exacto. No son autores, son informantes. Ojo con eso. Sí, sí, Ojo perfecto. con eso. Ok. Entonces, Mire, si usted le interesa aforar su investigación, escuchando todos los estratos, esa es la terminología correcta en el ámbito investigativo, y yo los invito a que hagan el esfuerzo por apropiarse de la terminología académica que debe caracterizar su discurso, y en eso las defensas, los jurados son, son, y hay que respetar. Entonces, hay que apropiarse de la terminología. Si usted quiere aforar su investigación y en todos esos estratos de consulta, es decir, escuchar a los estudiantes, escuchar el estrato de los profesores, escuchar el estrato de los egresados, escuchar el estrato de los empleadores públicos y privados, y además hacer una investigación documental longitudinal. Eso es un trabajo largo, pero bien por usted. Yo preferí entrevistar exclusivamente egresados y me decanté por
la entrevista en profundidad como único instrumento. ¿Por qué llegué a esa conclusión, mi profe? Miren lo que me pasó. En las materias de los seminarios que ustedes están cursando, y en una asignatura donde uno ve como metodología de investigación que va en paralelo con los seminarios, pero entonces ahí uno aprende de los paradigmas e instrumentos de investigación y todo eso que necesita tener dentro de sus habilidades como investigador para poder entonces entrar al campo, buscar a los informantes y hacer el trabajo de indagatoria. Yo practiqué mientras estaba en los seminarios y en las materias de metodología y diseñé por lo menos, no les voy a exagerar, diseñé como 4 diferentes. Y en esas prácticas de metodología, si aquello servía, deseché 3 instrumentos y me quedé solo con uno. Inicialmente mi instrumento tenía 10 preguntas y al final me decanté por 5 preguntas. De esas 5 preguntas, si mal no recuerdo, hubo 2, creo que fueron 2 de los informantes que me dijeron, esa pregunta no se la voy a responder. Y yo me quedé helada y dije, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque eran personas, eran ateos. Profe, baje el micrófono, por favor, que hay interferencia. Ajá. Entonces, cuando tú entrevistas a una persona atea y tú le preguntas qué significa para usted Dios en la educación, te dicen, yo eso no se lo voy a responder porque eso es entrar en un ámbito de lo privado que no tengo por qué compartirlo con usted en este encuentro. Y uno dice, ay Dios mío, está bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, fíjese, profe, usted me dice, yo tengo en mi investigación todos estos estratos que quiero y quiero aplicar muchos instrumentos. Y me imagino que querrá aplicar instrumentos de lo cualitativo y lo cuantitativo. Bueno, está bien. Solo usted sabe cuánto tiempo tiene disponible para abordar los informantes, hacer los análisis de la información que le den en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Solo usted sabe si dispone del Atlas TI para el manejo de esa información o si lo hará a pie. Yo lo hice a pie. ¿Por qué lo hice a pie, como decimos nosotros? Porque yo no tenía, y con todo que tengo el libro de, la Biblia de la investigación, el libro gordo, tototote negro de Hernández Sampieri. Yo tengo el libro en físico de Hernández Sampieri y trae un CD con el Atlas TI. Y yo dije, bueno, yo voy a utilizar el Atlas TI que uno va a alimentar. Bueno, tienes que aprender a utilizar el Atlas TI. Entonces lo alimentas, estas categorías, esta es subcategoría, estos son verbos, estos son no sé qué. Ajá. Porque yo en las 20 tesis que revisé, vi que el análisis de contenido para la organización de la información y poder entonces definir cuáles eran las categorías y las subcategorías, vi que muchas de las tesis utilizaban Atlas TI, pero económicamente para mí era imposible. Yo no tengo cuenta en el extranjero para yo entonces comprar la licencia del Atlas TI y el CD que trae el libro de Hernández Sampieri. Ajá. Ese libro, ese CD, mi profe, uno lo metía en la computadora, eso te llevaba un vínculo. Bienvenido. ¿Cuánto tiene usted para pagar el Atlas TI? 0 bolívares. Entonces no puede. Hasta ahí llegaba la experiencia con el bendito CD de Atlas TI. A lo mejor usted tiene maneras de puentear una cosa. Ustedes saben de tecnología. Aquí casi todos son ingenieros. Entonces de golpe, no, sí, profe, yo logro acceder al Atlas TI porque yo me meto por este lado que hay una cosa donde
hay un desencriptador del misterio del Atlas T. Entonces yo logro meterme ahí y meto mi información y no soy pescado por el autor de la cosa. Y, pues perfecto, use su Atlas T. Yo no lo usé. Yo me fui a pie, como se fue Bauman, como se fue Sartre, como se fue Heidegger, como se debe haber ido Gadamer, como se fueron todos esos investigadores y filósofos que no tenían ni idea de que más allá de la máquina de escribir Olivetti podía existir algo más moderno que eso. Entonces, yo lo consulté con mi tutora y me dijo, tranquilamente, profesora, usted puede hacerlo a pie. Y yo hice mi análisis, eso sí, los imprimí, transcribí. No tengo la herramienta de reconocimiento de voz en la computadora, pero sí en el WhatsApp. Yo transcribí todo, o sea, yo le hablaba al teléfono, le repetía lo que me decían en las entrevistas las personas, el teléfono escribió todo y yo lo pasé. O sea, súper rupestre, pero hay programas que usted, el entrevistado habla, transforma un texto y ese texto usted lo organiza en unas columnas. Bueno, eso es lógico. A propósito de la pregunta de la profe Alicia. La inspiración inicial, cuando uno va a investigar, es que uno le va a consultar a 20 personas. Y yo hice mi lista. Y los contacté, psiquiatras, autoridades, vicerrector académico, vicerrector administrativo, profesores, doctores en historia, doctores en filosofía, doctores. ¿Y saben cuál fue el resultado? Nadie de uno de esos entrevistados iniciales, algunos, después que los contacté, después entrevisté gente muy querida y les hice mis preguntas y no me dieron nada que no estuviese ya escrito y viejo y pasado por las aguas bautismales de la ciencia. Y yo dije, ¿cómo construyo yo una tesis doctoral con una cosa que según usted, profe, que es doctor, postdoctor, recontradoctor, reconocido y tiene 300 libros escritos? Yo creo que es muy importante que la gente sepa de historia y aprenda a leer y a escribir. Pero es que ya eso está en todo. Los diseños educativos, eso está allí. Bueno, al final, ¿saben qué me tocó hacer? A propósito, estamos hablando de la pregunta de la profesora Alicia, de los instrumentos y de cuánta gente puedo entrevistar y cuánto tipo de preguntas puedo hacer, cualitativo, cuantitativo. Ajá. Mire, yo me quedé, después de 20 personas, me quedé con 5. Las personas más insólitas, fueron las que yo entrevisté. No debería decirles la caracterización de mis informantes, pero eso está en la tesis cuando esté disponible, porque ahorita está bajo, yo pedí que no se publicara sino hasta año y medio que estuviera disponible en línea. Pero, por ejemplo, yo entrevisté a un sobreviviente de un accidente de carro que quedó inmovilizado de la cintura para abajo. Y él ahora es influencer, es coach, él es arquitecto y tiene una compañía de arquitectura próspera. Pero es una persona a la que se le partió la vida en dos, porque físicamente se quebró por la mitad. Y aunque parezca violenta la expresión, es así. Y la dice él, además, yo me quebré por la mitad. Pero no solo físicamente, existencialmente, su mirada sobre la vida cambió. Y yo dije, vamos a entrevistar a este chamo, que yo lo conozco, es amigo mío.
Y las cosas que me dijo fueron tan hermosas, tan conmovedoras, que fueron como apareciendo luces en los discursos de esa gente insólita que nadie consideraría para una investigación doctoral. Y a mí me valió una mención honorífica mi publicación. Porque las cosas que estaban allí, dichas por esa gente insólita, eran realmente miradas novedosas que yo podía tejer a mi idea de que educar no es solo sacar lo que está en el ser humano, sino entregarle las cosas más hermosas de la vida, y que esas cosas hermosas de la vida tenían que estar presentes en diseños educativos de los que se van a graduar en educación, de los que se van a graduar en ingeniería, de los que van a estudiar medicina, de los que van a estudiar arquitectura. ¿Y dónde fue que a mí me picó esa idea? Bueno, porque yo hacía, y lo digo con toda la humildad del caso, pero es mi experiencia empírica lo que me llevó allí. Experiencia empírica, si es que se puede decir esa expresión. Fue mi experiencia. Y 10º semestre, cuando yo les hablaba a esos muchachos de la importancia de ser feliz, por ejemplo, cuando yo llevaba un cuenco tibetano, porque yo tengo cuencos tibetanos, me gusta hacer sonar cuencos tibetanos, me hace bien, me trae como felicidad. Cuando yo les empecé a hablar de alguna virtud que era loable cultivar como estudiantes, cuando de golpe terminábamos una actividad y terminábamos, miren, comiéndonos un café y unas galletas que yo llevaba, por ejemplo, y me sentaba a escucharlo, porque la materia que yo doy es una materia muy dura. Yo soy especialista en currículo, esa es mi formación de base. Yo soy la directora de currículo de mi facultad hace 6 años y he sido asesora de currículo de la Universidad de Carabobo. O sea, esa es mi fortaleza. Pero tengo que reconocer que esa es un área muy dura. Y para tú trabajar con un muchacho en la materia de pedagogía y currículo y trabajar con ellos en práctica profesional, donde les exige que sepan de pedagogía y currículo, de planificación, de fundamentación, de diseños curriculares, tú tienes que endulzar esa materia porque esa materia es muy dura. Es muy dura porque requiere de un nivel de conocimientos que no todos los muchachos traen. Entonces, aprenden algo en el 5º semestre, por ejemplo, planificación del aprendizaje, y cuando llegan al 10º eso se les olvidó. Y tú tienes que resumirles la carrera entera en un mes. Imagínense lo que significa eso para un profesor de práctica profesional. Pueden pasar 2 cosas. Que te amen porque tengas la gentileza de traerles esa realidad de manera sintética y enseñarles a interpretar documentos curriculares que lo que hacen es describir ese ideal del ser humano, porque los enseñas a planificar y los enseñas a transformar un programa en 20 clases, donde hay inicio, desarrollo y cierre, porque les enseñas didáctica, porque les abres el universo de que son ellos quienes pueden diseñar sus estrategias para que una clase sea hermosa, apasionante y que seas inolvidable como profesor. O haces eso o te transformas en el demonio. Y les dice, ese es su deber y usted tiene que estudiar. Bueno, yo siempre me decanto por lo primero, por estar al servicio del estudiante. Y siempre lo digo, porque uno es un humilde instrumento al servicio de la educación. Eso es así, eso no es charlatanería, eso es así. El que va a educar tiene que entender que es un servidor. Entonces, en ese trabajo empírico de compartir con generaciones y generaciones de muchachos, yo entendí que ellos necesitaban tener con el profesor un contacto armónico, bonito, que la clase fuera no solo para aprender esa ciencia dura que es el currículo, sino que
si yo lograba traerlos a mi mirada poética de lo que significa la educación y el currículo, pues ganábamos los dos. Ganaban ellos porque aprendían y ganaba yo porque podía cumplir mi sueño de ser profesora. ¿Me siguen? Sí. La ¿Siguen seguimos. por ahí? ¿Siguen por ahí o se durmieron? No, Sí, estamos por profe. acá. Sí, Claro, espectacular, espectacular. Ajá. Entonces yo me inventé eso de la educación armónica. O sea, vino a mí esa expresión. Es que lo que yo tengo que hacer en un salón es procurar que el muchacho se sienta en equilibrio, en armonía, feliz. Y eso tiene que pasar en todas las carreras. Bueno, eso lo vengo yo practicando hace muchos años. Y aquí es donde viene la parte humilde, pero la realidad, y que me dijo, este es el camino y en esto voy a hacer yo mi tesis doctoral. Yo, mientras fui profesora de práctica profesional, fui madrina de todas las promociones. Y yo decía, pero ¿por qué es que me escogen madrina si yo me los encuentro al final de la carrera? Y empecé a indagar. ¿Y qué me decían los muchachos? Miren, se los digo con toda humildad del mundo, pero es así. ¿Qué me decían los estudiantes? Ay, profe, es que usted se menos. Y al que no sabe, usted lo respeta igual y a ese le dedica más tiempo. Y eso no es un invento mío, eso está en la Biblia. La parábola del buen pastor es una norma que tenemos que asumir como educadores. ¿Quién nos necesita? El que saca 20. A ese usted lo acompaña y le da unas pinceladas de luz. Mire, ponga esto aquí. Pero el que te necesita es el que está perdido. Ese es el con el que tú tienes que trabajar. Con ese es con el que tienes que tener más dedicación. Porque ese muchacho es hijo de Dios y es hijo de alguna mamá que lo manda para el colegio con su arepita o para la universidad con su arepita o lo llevan y lo van a buscar. Entonces la educación tiene que estar inspirada en el amor. Y ese fue mi punto de partida para mi tesis doctoral. Y sobre eso pregunté y sobre eso hice mi aproximación teórica, estimados profesores. Claro, para hacer ciencia usted tiene que, mire, rumiar ciencia. Y por eso entonces los fundamentos, según fulano, según sutano, según perencejo, ajá. Pero ¿quién le informa a usted de cuáles son los teóricos que tiene que leer? Bueno, en seminario le dan algunas luces, pero ¿dónde los descubrí yo? Leyendo tesis doctorales. Leyendo tesis doctorales. Ah, mira, esta leyó a fulano, esta fue su metodología, y esa la llevó a este instrumento y con este instrumento descubrió tal cosa y por eso su teorización es así. Segunda tesis. Mira, estos son los teóricos que leyó, este fue el instrumento, así fue que categorizó y llegó a estas conclusiones y con eso hizo su aproximación teórica. Pero eso no se logra en el aire. Hay que hacerlo, mis profes queridos. Hay que hacerlo. Hay que ver quiénes antes de nosotros se han hecho el camino doctoral. Y por eso yo quería traerles esta mañana esta experiencia donde, bueno, me casé con unos autores, me compré todos los libros de investigación cualitativa de Hernández Sampieri, me compré los libros de Martínez Migueles para entender la metodología. Vi 200 videos de filosofía, de investigación. Encontré a Darío Stanrasberg que me abrió el universo de Heidegger. Me compré el libro de Heidegger de Ser y Tiempo. Busqué en internet artículos de Heidegger. Me leí todo lo que pude. Y yo decía, como me pregunten de Heidegger en la defensa, no, mire, les voy a dar paseo pues, y lo voy a dar media de Heidegger. Aquí tienen. Atrévanse a preguntar. Siempre hay un filósofo que sabe más que uno. Pero yo me fui apertrechada de Heidegger. Me fui apertrechada de Tobón. Y me fui muy apertrechada de metodología. Y ciertamente presenté mi investigación. Yo les quiero poner algunas imágenes
que fueron realmente después sobre lo que me preguntaron. Mire, círculo hermenéutico. Uno de los jurados me acribilló con círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico. Y yo, con cualquier círculo hermenéutico, no, el de Heidegger. El de Heidegger. ¿Cómo ocurre la epogé? ¿Cómo yo logré casar la metodología heideggeriana con los propósitos? Mire, propósito general, propósito específico, etapa del método heideggeriano, casado con ese propósito general. Actividades que me permitían darle respuesta a esa etapa heideggeriana, las técnicas e instrumentos que utilicé y qué fue lo que obtuve. En términos heideggerianos, que él habla que lo que usted obtiene son daciones. Daciones. Eso hay que hacerlo, muchachos. Eso hay que hacerlo. Es decir, que si usted tiene un planteamiento del problema y ya tiene más o menos estipulados cuáles son los objetivos de investigación, téngase la bondad de casarlos con el método y que esos objetivos estén relacionados con las etapas del método, porque eso no es el método por un lado y los objetivos por otro. No, señor. Si usted dice que usted va a hacer unas arepas, usted tiene que describir cuál es el método de hacer arepas y la técnica para hacer las arepas detalladamente y el resultado, y le toma la foto. Estas son las arepas. Después de que investiga el que hace harina pan, el que hace harina Juan, el que hace harina no sé qué y el que hace maíz pilado. Me disculpan lo llano del ejemplo, pero para que me comprendan de cómo es que eso se casa. Eso hay que casarlo. ¿Me expliqué? ¿Quedó todo el mundo claro allí? Claro que sí. Sí, señor. Totalmente, Por totalmente, supuesto. totalmente. Están viendo por qué quería que vinieran todos, ¿no? Pues si es que esta perla no se la pueden perder. Demasiado bello, profe, demasiado bello, de verdad. Bueno. Ay, sí, porque yo me voy, yo tengo que ir a... No, vengan, que esta clase, mira, a lo mejor no viene más ninguna otra clase, pero esta clase le va a servir. Bueno, y esto forma parte de, mire, esta clase es la mayor demostración de mi compromiso ético como docente. Este encuentro de hoy es mi mayor indicador de que yo estoy comprometida con este curso, que es decirle, estos son los caminos, estos son las maneras, estas son las formas. Pase por aquí, lea a la gente, dude, amanezca, llore, patalee, de golpe dice, yo me voy, no se vaya. Esas angustias, ¿se acuerdan que yo les dije en la primera clase o la segunda? Si yo lo pongo a no dormir, a estar mortificado, me doy por servida. Porque ese es el trayecto del doctor. El doctor cambia, el doctor... Mire, hay un teórico venezolano que se llama José Manuel Viceño Guerrero, que yo tuve oportunidad de conocer, un filósofo de la Universidad de los Andes, ya él falleció. Él nos decía una cosa que yo lo escuché cuando yo era una muchachita y eso me marcó la vida. Decía, cuando el alma crece, duele. Claro, no que porque te hagan daño y que bello poetizar la violencia, no. Pero ciertamente cuando usted como investigador entra en un estado de angustias y mortificaciones porque se da cuenta de que es un grano de polvo, de arena, delante de lo inconmensurable del saber, y que usted se ha metido en una tarea titánica de hacer un aporte a la ciencia. Si usted llega a ese punto y se... quiere decir que usted se está poniendo delante de la realidad y decir, yo quiero participar con humildad y hacer mi aporte a la ciencia. Más allá de la toga que va a tener 3 rayas, que es bien chévere, y después uno hasta se siente bonito con esa toga. Pero el doctor es un científico humilde,
que dice, yo creo que las cosas deben ser así. Bueno, yo me paré delante de la ciencia y dije, yo creo que la educación tiene que ser armónica. Yo parto de estos presupuestos epistémicos, yo me caso con esta metodología y voy a entrevistar a estos informantes clave que para mí fueron insólitos, un sobreviviente de un accidente, el director de Dr. Yaso a nivel nacional, él es un influencer, un rolo de loco, pero él es profesor, tiene una escuela de, ¿cómo se llama? Escuela de humorismo, no sé qué cosa. Y él forma a todos los payasos que son payasos de hospital. Imagínense ustedes. Yo dije, este me va a dar un aspecto de la vida que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ese hombre visita todos los oncológicos y visita y conoce madres desesperadas que están a las orillas de las camas, de niños que están con pronósticos que te pueden romper el corazón. Y él tiene la gentileza de ir a llevarles un ratico de alegría. Y yo dije, este loco algo me va a decir. Este loco algo me va a decir. Imagínense las cosas locas que yo me inventé. Después que entrevisté doctores, después que entrevisté profesores de historia laureados, después que entrevisté filósofos. Ay, no, qué aburrimiento. Dije, no puedo con esto. Perdí todo eso, no. Eso no se perdió. Pero a mí se me activó como una luz interna que me dijo, ¿a quién te gusta a ti escuchar en tu vida? Porque la academia me dijo, tiene que buscar voces autorizadas, no sé qué, los estratos de los egresados, los estratos de los no sé qué. Y yo me fui a mis estratos, profesores, te lo digo a todos, yo me fui a mis estratos. No encontré nada. Entonces me fui a estratos insólitos, egresados insólitos. Esa es mi categorización de mi informante. Egresados insólitos. Un sobreviviente de accidente, una gente que va a hospitales todo el fin de semana a llevarle alegrías a otro. Bueno, por decirles algunos. Miren, mi propio y que tejí a lo que dice Heidegger, que es lo fundamental de la vida es, según Heidegger, que existimos o somos arrojados al mundo. Y ayer se los decía en el audio de Sabater que les envié en el café doctoral. Estamos arrojados al mundo y para Sabater ese estar arrojado al mundo es estar en un teatro. Heidegger dice, estamos arrojados al mundo y de repente nos damos cuenta, hacemos conciencia de que nos vamos a morir. Imagínense, más peludo que eso no puede haber como revelación filosófica. De repente te das cuenta de que te vas a morir y decides que el tiempo que te queda antes de la partida tienes que ocuparlo en algo que te haga feliz. Y yo dije, este es el hombre. Y yo derivé eso hacia la educación y dije que esa felicidad es llenar la vida de valores, llenar la vida de experiencias, llenar la vida de sustancias que valga la pena vivirlas, se llama educación armónica. Y empecé a preguntar a los insólitos, para ti, ¿qué debe ser fundamental en una educación universitaria? Para ti, ¿qué tiene que ser irrenunciable en la formación de todos los profesionales universitarios? Y otras preguntas, pero básicamente eso. Y encontré con qué instrumento la entrevista en profundidad, ciertamente con unos tópicos que eran unas preguntas, pero que yo me podía salir de eso y profundizar en donde yo encontrara un nicho de información que me interesara. Puede pasar que el informante te responda dos preguntas en una. Y bueno, tienes que reportarlo de esa manera.
¿Ok? Luego viene el tratamiento de los datos. Las atestaciones o los informantes, usted tiene que armarse de paciencia y transliterar todo eso, es decir, transcribirlo. Y después viene el ejercicio del análisis de contenido y el ejercicio apologético. Eso le va a tomar un tiempo, leer y sacar como les dije, las categorías principales y secundarias. Yo, ¿cómo lo resolví? Leía lo que yo había escrito. Un día escribía todo, la entrevista de 2 horas, 3 horas. Eso después hay que limpiarlo, quitar lo que sea basura, cosas que no interesen a la investigación. Todo eso se los dice Martínez Migueles y eso tiene un término, limpieza de no sé qué. Y con lo que queda, que sí te interesa, entonces buscar categorías, o sea, sustancias últimas. Y en esas sustancias aparecen las subcategorías también que están subsumidas en esa categoría general. Pero ese trabajo tienen que hacerlo todos ustedes. Tienen que ponerse, leer, sacar categorías y dejar reposar eso, 24, 48 horas. Y después volver, o a la semana volver sobre ese material, porque la segunda lectura puede ser que te revele que la cosa es diferente. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo se ve el material con el que uno coloca la pregunta con la respuesta. Todo esto son las respuestas y aquí van saliendo, aquí van subcategorías y categorías en lo que tradicionalmente nos piden. Pero para mí, que soy músico, yo escuché primero el bajo profundo y para mí salieron siempre primero la categoría y la segunda columna es subcategoría. Pero de corriente, primero va subcategorías y después categorías. Pero yo lo argumenté. Y dije que para efectos de mi investigación, las columnas iban así, ¿ok? Después vienen las redes semánticas, que son las que se hacen con Atlas T. ¿Ves? Y después yo hice la reducción heideggeriana. Porque estudié con Heidegger, ¿ok? Entonces, haces la transliteración, sacas categorías y subcategorías, y con esas categorías y subcategorías haces las redes semánticas, es decir, lo que yo estoy con la lengua seca de pedirles todas las semanas. Haga sus sistemas de ideas, haga los esquemas. ¿Por qué? Y se los dije en alguna de las clases. ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque eso les sirve para crear ese músculo que van a necesitar para poder hacer las redes semánticas. ¿Lo ven? ¿Me siguen o se fueron todos? Ahí se fue el No, profe. aquí estamos. No, por Dios. Sí, seguimos. Se fue el profe César. Ay, ¿qué será? Puede que se haya caído la conexión. Es posible. Ay, Porque él bueno. trabaja los sábados. Ah, ok. Bueno, profe, pero ven lo importante porque es que yo soy tan insistente. Haga el esquema de ideas. Haga el esquema de ideas. Porque es que para la tesis lo va a necesitar. Entonces, desde ahorita, ya usted se hace ese músculo, porque eso es un músculo cognitivo que uno hace de sacar ideas principales, Y de esas ideas principales, ¿cuál es la más principalísima de todas? Ah, bueno, mire, ya está listo. Cuando usted tenga que hacer su análisis de las entrevistas, ya sabe, esto es la idea principal, estas son ideas secundarias, listo, ya tengo la categorización y tengo lista, ¿cómo se llama? Las redes semánticas. Eso se hace por cada informante y después usted cruza todo eso. Y cuando hace ese gran cruce, ¿qué creen que va a pasar? Díganmelo ustedes. Considero que estableciendo las redes semánticas a través de todos los datos y los sistemas de ideas que nosotros hemos estado entrelazando, podemos obtener mejor una claridad de lo que estamos buscando prácticamente a través de ese constructo de la investigación.
Así mismo es, mi profe. Cuando usted cruza las redes semánticas y usted está en la puerta, en el momento, pero así los instantes previos a comenzar la construcción teórica. Pero eso ocurre en ese rebulicio que se va a convertir su vida, y así tiene que vivirlo y gozarlo, además, porque es un proceso hermosísimo. Cuando usted empieza a sacar categorías, esto es lo que quiere decir, esto es lo que quiere decir, y empieza a cruzar toda esa información, superponerlas, encontrar puntos de encuentro, y entonces usted está en la inminencia de la aproximación teórica. Cuando usted sienta ese momento en su corazón, que usted lo va a sentir, que empieza a hacer unos insights, pero de fuegos artificiales, usted, a la hora que le dé ese yello como doctorando, a la hora que usted sienta esa magia, deje de hacer lo que esté haciendo y póngase a escribir. Pero eso no le llega viendo televisión. Eso le llega en su hora doctoral, la que usted se busca a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche después que todo el mundo se acostó. Profe. Permítame concluir, mi profe. Entonces, cuando llega usted al momento de la teorización o de la aproximación teórica, después que ha trajinado esa información, es que llega ese momento de sentarse a escribir. Esto fue todo lo que me dijeron todos los informantes, este fue el gran cruce, y ahora yo, Mariela, yo Ifigenia, yo Alicia, yo Luis Guillermo, yo Wilmer, y yo César, y yo George, y yo Catherine, que no están aquí, pero nos escucharán. Digo que la educación tiene que ser así, ¡ra! Y empieza a escribir, escribe, llore cuando esté escribiendo, cuando descubra esa belleza que por fin ocurre delante de usted, que es el alumbramiento. Eso es un paritorio, cuando finalmente aparece el constructo. Y usted va a ver cómo lo que inicialmente usted pensó, en verdad eso que usted pensó era un, vamos a decir, ¿cómo será? Un feto. Eso era un feto, un óvulo fecundado. Esa idea que usted trae en el proyecto es un óvulo fecundado. Pero cuando usted se sienta a escribir después de esa gestación de la investigación, de las preguntas, de la búsqueda, del análisis, de la categorización y de las redes semánticas, es que viene el momento del parto y tiene que vivirlo. Y usted se pone y lo escribe, y escribe un día y escribe el otro día, y no borre nada, escriba. Si tiene un chispazo un día, voy a escribir esto, escribe ese día, porque la educación de los ingenieros tiene que ser así, y la matemática más bien esto tiene que ser así, pero con ese alimento que usted trae, de esos meses investigando, de esos meses escuchando gente, de esos meses leyendo teórico, entonces ya usted allí es otra persona. Usted ya no es el profe que se inscribió el año pasado yo quiero ser doctor. No, ya usted es una persona que se maravilla delante de la inminencia de la creación, que va a ser posible porque usted se va a sentar a escribirla. Y que bueno, usted decidirá cómo la va a presentar. Yo hice un gran desarrollo, ¿verdad? Y construí una aproximación teórica que solo les voy a mostrar en la última lámina, donde están todos los elementos de la teoría o la aproximación teórica, que es esta que está aquí. Yo tengo todos estos elementos que salieron de las entrevistas y de categorizar, pero sobre todo está mi voz, porque yo soy quien lo dice. ¿Quién lo dice? Con profundo sentido del deber de la ciencia, porque no puede presentarse uno
mascando chicle a presentar una cosa de que mi vida personal, olvídese de eso. Olvídese de eso. Usted tiene que presentar el resultado de una investigación que además va acompañada del resultado que operó en usted como persona, como profesional, que creció, que se transformó y que ahora es doctor en un área de conocimiento y que en razón de ello usted hace un aporte a la ciencia que se llamará, en mi caso, la educación armónica, y que cada uno de ustedes pues ya tendrá más o menos establecido de qué se va a constituir ese producto. Bueno, queridos estudiantes, esto era todo lo que yo les quería decir y ya se los he dicho. Así fue mi experiencia como doctorando. La viví apasionadamente y fue mi profesora, mi tutora, la doctora Elsie Medina, quien me dio alas, quien me condujo, quien me acompañó, quien me acunó en los momentos de desespero y trasnocho y de llanto desesperado porque no sé por dónde voy. Y ella supo entender, como hace un buen tutor, que todo eso forma parte de la transformación, porque como dice Briceño Guerrero, cuando el alma crece, duele. Y el alma del doctor tiene que crecer. Usted se tiene que ir del doctorado con bombos y platillos, presentando un discurso académico lleno de usted, pero que encaje en lo que se espera en las ciencias de la educación, que se ha dicho por un doctorado. Bueno, yo espero que esto les sirva de inspiración. Dios quiera que esté grabado y hasta yo verlo, a ver cómo quedó. Sí, claro, la grabación, estamos grabando. Ok, atrévanse a hacerlo, pero sobre todo, mis queridísimos profesores, comprométanse a crecer como seres humanos y como investigadores. Hacernos doctores es una aventura apasionante y así hay que vivirla para después uno, sin pena ninguna, poner delante de su nombre esa calificación, ese grado, doctor. Y cuando la comienza a poner, se da cuenta de que usted es, ahora más que nunca, un humilde instrumento al servicio de la educación. Bueno, esto era lo que les quería decir y ya se los he dicho, los quiero con todo mi corazón. Y bueno, estoy siempre aquí para ustedes. En el café doctoral podemos compartir pues de esas reflexiones. Y bueno, muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias a usted, profesora. Gracias, profesora. Gracias a usted. Espectacular. Muchas gracias. Déjenme ingresar con la cuenta de la coordinación para la grabación. Ok. Bueno, ¿les queda algo de todo esto? Se les aclara un poquitico el panorama. Muchísimo. Espectacular. Lo que yo le quería preguntar era, profe, si cuando yo haga toda mi triangulación, cuando yo haga todo lo que usted dijo ahorita, llegue a darme cuenta de que lo que yo pensaba no era. O sea, no me puede pasar que eso que yo pensaba que era el problema no era el problema y me están informando y me doy cuenta que es otro el problema. Eso me puede pasar en ese momento. Sí, y entonces usted tiene que cambiar todo para atrás y dejarlo lo suficientemente amplio como para que entre el resultado de la investigación y no le digan, pero bueno, usted se está contradiciendo. El proyecto es una cosa. En el camino pueden cambiar. Yo cambié todos mis objetivos, todos, los cambié todos. Porque después que entregué el proyecto, me di cuenta de que no estaban ni siquiera redactados en unos términos que se parecieran a mí. Entonces yo me inspiré. Y yo, miren, ayer estaba yo buscando el ¿cómo se llama?
el programa, porque tengo que entregar el programa. Y yo, ay, Dios mío, pero este programa yo lo voy a redactar por competencia, porque, bueno, yo soy especialista en currículo, esa es mi fortaleza, yo trabajo con diseño curricular, yo trabajo con diseño de perfiles de carrera, yo trabajo con planificación, yo soy profesora de pedagogía y currículo hace 20 años. Entonces, yo dije, voy a redactar mi programa en competencias. Y así se lo mandé a nuestra ilustre rectora. Vamos a buscar aquí. Contrato, cronograma. Ay, Dios, ¿dónde está? Formato, programa analítico. Aquí está. Formato de programa analítico. Como yo trabajo por competencias, ¿verdad? Y esa es mi especialidad. El diseño por competencia y mi tesis de maestría fue por competencia. Entonces, objetivo general de la asignatura, yo dije, no, yo no voy a redactar. Ahí estaba un objetivo, pero dije, yo voy a redactar una competencia. Y miren lo que puse de competencia. O sea, la competencia que ustedes deben alcanzar en esta unidad curricular. Usted asume la competencia. O sea, describir lo que le va a pasar a usted, no lo que yo le voy a dar, lo que le va a pasar a usted. Asume, o sea, el egresado de esta materia, asume la actuación como docente e investigador de manera razonada, reflexiva y deliberada, en el marco de la conducta ética, administrando sus libertades de ser en lo humano y profesional, en conciencia y respeto al otro, entendido como un fin en sí mismo, que como un humano, en sí mismo como humano, en la relación intersubjetiva, que en la relación intersubjetiva le humaniza y cohabitan en el bien. Imagínense, una poesía. Ajá, ¿qué estoy diciendo yo allí? Yo no estoy diciendo que usted aprenda, que usted ejercite. No, yo quiero que usted asuma en su ejercicio profesional como docente y como investigador una conducta ética en el marco de la libertad, considerando al otro, que el otro es humano también. ¿Y por qué tengo que meter al otro en la competencia? Porque el otro va a ser su alumno. Y esta maestría es de docencia en educación universitaria, ¿cierto? Sí. Ajá, entonces, si yo voy a hablar de ética del profesor universitario, tengo que procurar que la descripción de en lo que usted se va a transformar viendo esta materia diga que su transformación va a ser que usted asume una conducta ética, que considera al otro un ser humano valioso y que en esa relación ustedes dialogan y se complementan y además usted asume una postura ética en la investigación como investigador. ¿Ve? Entonces, claro, yo lo pongo porque yo sé hacerlo, ¿ves? Pero ¿por qué logré hacerlo? Bueno, porque yo me puse, así como las bailarinas, 4, 5, 6 horas de ensayo hasta que se pare en punta y da las vueltas y no se cae. Bueno, así es el diseño curricular, así es el proceso de aprendizaje de las competencias, de las habilidades y destrezas que usted tiene que hacer para ser curricultor o diseñador curricular. Pero eso mismo les tiene que pasar como hacedores de su tesis. Tiene que darle y darle y darle y darle hasta que ¡chan! Llegue el momento en el que usted es un virtuoso. Un virtuoso para leer, un virtuoso para sacar ideas principales y un virtuoso después que teniendo todos esos ingredientes de buena calidad, es capaz de hacer, si lo hacemos una metáfora culinaria, es capaz de hacer la mejor receta del mundo. ¿Ves? La mejor receta del mundo. Pero para eso no puede tener los calabacines dormidos ni las cebollas marchitadas. Todo eso tiene usted que haber escogido lo mejor del mercado epistémico y con eso hacer su construcción. Bueno, mire, son las 9:37 y ¿les parece si el resto de los comentarios, si quieren hacerlo,
los hacemos en el café doctoral y dejamos entonces esto por esta vía. El profe Luis Guillermo, a quien le agradezco profundamente su asistencia en estas líneas de la tecnología. Entonces preserva del olvido esta clase, conservándola en un video que estará disponible para todos en línea. Y bueno, las reflexiones, comentarios para que les surjan a partir de aquí, incluso comentarios bonitos si quieren hacer. Los dejamos para el café doctoral, donde estaré muy gustosa de recibirlos y compartir con ustedes la alegría de verlos hacerse doctores. Eso va a ser así y usted lo va a vivir y lo va a disfrutar. Y yo me voy a alegrar de verlo transformarse en doctor. Los quiero con todo mi corazón y que tengan un sábado maravilloso. Un abrazo. Profesora. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, feliz día para todos. Chao. Feliz día para todos. Chao, profe. Gracias. Chao, chao, chao. Chao.